Ahí estamos. Arrancamos entonces, Mary. Dale, re. Buenísimo. Bueno, nada, chicos, primero, gracias por sumarse. Lo que vamos a estar viendo hoy en el taller es, como dice, el módulo básico, digamos, o el módulo introductorio de lo que es SQL. Este taller seguramente sea un poquito más cortito, este módulo, mejor dicho, que los próximos. La idea es que se lleven más que nada conceptos, que entiendan todo lo que es SQL, dónde se aplica, por qué se aplica, qué es lo que usamos, y que se queden con dos conceptos. O sea, no se preocupen si después en la práctica vemos quizás algo que no entiendan qué significa. La idea es que entiendan cómo funciona, por qué, y ya más adelante iremos viendo términos. Así que nada, ténganlo presente y obvio que cualquier duda que vaya surgiendo me pueden parar, me preguntan, no pasa nada. Un poco la agenda de lo que vamos a estar viendo, como les decía, es qué es SQL, los conceptos, qué significa, cómo lo usamos, qué es la base de datos, o sea, hay algunos criterios o condiciones, digamos, que tiene que tener SQL y la base de datos para poder usarse, no se puede aplicar sobre cualquier cosa, digamos. Nuestra gestión diaria, que es importante también, sepan que literalmente cualquier otro equipo de CIETS no usa SQL, no lo ve, seguramente tampoco tengan acceso a todas las herramientas, así que nada, clave que acá desde CAP, más que nada desde legales, lo podemos usar, pero todos tenemos acceso, es como que aprovechen de ese lado porque literalmente ningún otro equipo de CIETS lo usa, y muchos equipos de analistas, más que nada, si quieren rotar como un analista y todas cosas que tengan que ver con análisis de datos y eso, piden SQL, o por lo menos algo que suma muchísimo, así que nada, aprovechen también desde ese lado, que tenemos estas instancias y que pueden tener acceso a las herramientas y manejarse desde ese lado. Y por último, todo empieza con preguntas. Vamos a estar viendo también una introducción a todo lo que es más técnico, digamos, a todo lo que es el código de SQL, cómo funciona y lo que es la estructura básica de SQL. Así que nada, arrancamos. ¿Qué es SQL? Básicamente es un lenguaje para consultar, manipular y transformar datos de una base de datos relacional. Básicamente es una herramienta que nos permite de la base de datos que tenemos nosotros podemos sacar información de ahí para que lo usemos como necesitemos. Básicamente eso es SQL. La traducción literal es Structured Query Language. No me pidan inglés, en español es lenguaje de consulta estructurada o lenguaje estructurado de consulta. Y como le decía, entiendan el concepto de lo que significa. O sea, es un lenguaje para poder hacer de una forma estructurada una consulta sobre una base de datos y que te respondan a esa consulta. Básicamente para eso funciona. No, Juli, no seas malo. Este, ya lo voy a practicar o voy a poner el traductor ahí, pongo play. Pero bueno, en español sepan que es lenguaje de consulta estructurada o lenguaje estructurado de consulta, es lo mismo. Y funciona para eso, ¿no? Para tomar datos de una base de datos y poder manipularlos y analizar la información que necesitemos. Este, una base de datos relacional tiene que ser, que ahora después Fran lo va a explicar un poquito mejor, pero digamos, una base de datos es un conjunto de datos que estén puestos de una manera, o sea, cualquier cosa es una base de datos. Agarran un registro telefónico con nombres, teléfonos, direcciones, eso cuenta como una base de datos. Lo que va a hacer SQL es trabajar sobre una base de datos relacional. Una base de datos relacional está compuesta por tablas, como por ejemplo tenemos ahí en la imagen, que están relacionadas de alguna manera por algún campo. En este caso, por ejemplo, vemos que el legajo de un lado y el legajo de otro coinciden, y de un lado tenemos una tabla que, por ejemplo, muestra el sueldo, nombre, DNI, y de otro lado muestra edad, mail y fecha de ingreso. La base de datos es relacional porque tenemos un campo que en este caso es legajo, que nos va a permitir unir las dos tablas y usar SQL sobre esa base de datos para poder tener los datos. Si el legajo no existiera, serían dos tablas separadas, diferentes, y posiblemente no, directamente no podríamos traer los datos de esas dos tablas. La base de datos no nos serviría de la misma manera. Así que nada, insisto, quédense con el concepto. El concepto de SQL es poder traer estos datos, manipularlos como queramos de una base de datos relacional, y la base de datos relacional tiene que estar relacionada por algún campo en común. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? ¿Estamos bien? Para mí Todo clarísimo. claro. Genial. Fran, si te crees. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están?
Bueno, como decía el Colo, para usar SQL es necesario una base de datos relacional, lo que implica es que tenga justamente datos que estén relacionados entre sí. Eh, Cada dato va a estar separado por campos o columnas que lo van a definir. Eh, mismo cada dato en su conjunto va a formar un registro dentro de esta tabla, de forma que, por ejemplo, no sé, nosotros queremos ubicar un usuario con un DNI, bueno, ponemos el DNI usando SQL y automáticamente podemos sacar el resto de sus datos. Obviamente se puede usar de más formas, pero lo que implica que sea relacional es que tenga, bueno, justamente una relación y que de esta forma podamos sacar todo el conjunto de datos. Y acá, bueno, acá lo pueden ver en el ejemplo, como en la tabla está relacionado, no sé, Juan con su sueldo, con su DNI, con su edad. Todos esos datos deberían poder sacarse solo utilizando uno, obviamente con una query, pero esto ya entraremos en detalle más adelante. Y bueno, Colo, si querés pasar, acá tenemos unos ejemplos de situaciones en las que podemos llegar a utilizar SQL. Por ejemplo, ¿cómo obtenemos las compras realizadas de un usuario desde el día 12 de enero del 2022 hasta la fecha de hoy? Bueno, acá lo que se me ocurre es utilizando una query en donde se pueda acceder a esta base de datos relacional, ponemos, por ejemplo, puede ser la fecha teniendo el ID de un usuario, mismo el ID de un usuario y vemos de ubicar los movimientos en general, y una vez que descargamos lo que es la tabla con todos los registros, bueno, ahí lo filtramos por esta fecha. Por ejemplo, ¿cómo tenemos las transacciones de un usuario realizadas en Mercado Pago durante todo el 2021? Bueno, lo mismo. Podemos descargar la base de datos con los movimientos del usuario, luego de poner, por ejemplo, podemos poner el ID de un usuario, algún dato en particular, el CBU de su cuenta de Mercado Pago, mismo las fechas. Todo esto con una query, obviamente, que tiene que estar estructurada, pero acá pueden ver la relación. ¿Cómo obtenemos los datos de registración de los usuarios? Bueno, mismo. Teniendo un dato de un usuario, podemos correr la query correspondiente y bueno, en base a eso sacamos los datos de registración. Ya seguro, eh, la mayoría de ustedes lo debe tener visto, eh, de cuando nosotros hacemos oficios, por ejemplo, que nos piden tal dato, tal dato, tal dato. Bueno, lo importante ahí es ubicar qué nos piden, ubicar qué query tenemos que usar. Las queries, hay una planilla donde están todas armadas, o por lo menos la gran mayoría, pero también se pueden manipular y acá es importante que entiendan que ustedes también pueden manipularla para buscar otro tipo de datos. Pero bueno, en general estas son situaciones típicas que tenemos en la gestión diaria. No sé, Colo, si querés pasar. Dale. Y antes de seguir con esto, algo que me olvidé de mencionar es SQL, digamos, es el lenguaje que utilizamos para hacer las consultas. Nosotros acá en Mercado Libre usamos por lo general DataSuite, ahora que es más nueva, y antes usábamos Alation, pero digamos, fuera de Meli también hay un montón de, de gestores, son gestores de información que son los que corren SQL. O sea, SQL es el lenguaje, pero después tienen herramientas como MySQL, por ejemplo, o SQL Server, que es de Microsoft, que son, digamos, los gestores donde ustedes pueden escribir SQL, el código de SQL, para poder utilizarlo. No es necesariamente que SQL es la aplicación, sino que quédense con el concepto de que SQL es el lenguaje. Después van a tener diferentes gestores de información donde van a poder escribir SQL y tener toda esa información. O sea, MySQL y SQL Server, digamos, son los gestores más conocidos. Lo que usamos acá en Mercado Libre es DataSuite, que usa el mismo lenguaje de SQL que en los otros dos programas. O sea, es exactamente lo mismo. Si después fuera de Mercado Libre usan SQL, no solo en los programas, van a ver que es igual que lo que hacemos acá con DataSuite. Así que nada, aclaración. Si no hay ninguna duda con eso, si quieren seguimos, porque ya esto es, digamos, la primer vistazo técnico, la estructura de lo que es SQL. Así que nada, quedó claro por lo menos los conceptos teóricos de lo que es, cómo funciona, cuándo se usa. Súper claro, Colo. Sí, súper claro. Buenísimo. Bien, empezamos. Para construir cualquier consulta con SQL siempre hay que responder tres preguntas. O sea, todas las consultas que hagamos en SQL van a tener siempre la misma estructura, que se van a generar respondiendo estas tres preguntas. ¿Qué datos nos están pidiendo? ¿Dónde están esos datos? ¿Y cuándo será necesario ver los registros o esos datos? Todas las consultas de SQL, y ahora después lo vamos a ver con un ejemplo práctico, tienen que responder siempre estas preguntas. ¿Qué nos piden? ¿Dónde está la información que nos piden?
y cuándo queremos ver esa información. Los tres cláusulas o los tres registros que vamos a usar son select, from y where. La cláusula de select va a estar respondiendo qué datos nos piden, dónde están esos datos, nos va a responder la cláusula from, y cuándo será necesario, va a responder la cláusula where. Y les voy a mostrar un ejemplo más práctico para que quede un poquito más claro. ¿Se ve ahí o quieren que le haga un zoom? ¿Le dejo Se yo? ve ahí, ¿eh? Eso, eso. Me sirve. Bueno, esto, por ejemplo, y acá va a quedar todo mucho más claro, es la query que usamos siempre de datos de registración. Esto es cuando los abogados nos piden la información de un usuario, nosotros copiamos esta query y la mandamos, que es la de datos de registración. Básicamente tiene todos los datos del usuario. Y acá es lo que les explicaba. Lo primero que tiene que tener es la cláusula select, que tiene que responder a qué datos nos piden. Siempre cuando hagamos la consulta, ponemos en todo lo que vamos a necesitar dentro de la cláusula select. Por ejemplo, como esta es la query de datos de registración, vamos a necesitar que nos devuelva ID del usuario, nombre, apellido, tipo de documento, todos los datos del usuario lo vamos a poner acá. Todo esto tiene que responder a la pregunta que les mencionaba recién de qué datos nos están pidiendo, qué es lo que necesitamos de la consulta. Necesitamos que nos devuelva todos estos datos del usuario. O sea, no le presten tanta atención al principio, pero sepan que acá, por ejemplo, ID, usuario, nombre, todo eso es lo que nosotros necesitamos que nos devuelva la consulta. Todo eso va a ir dentro del select. Después tenemos lo que es from, que como les decía, tiene que responder a la pregunta de ¿dónde están esos datos? Básicamente es ¿dónde está la información que necesitas? O sea, nos va a devolver todo lo que necesitamos dentro del select, tipo nombre, apellido, DNI, todo lo que vos quieras. ¿De dónde lo sacamos? Eso lo tenemos que especificar en el from. Esta Wowner, no sé qué, es, digamos, una base de datos ya de Mercado Libre. Nada, acá los pincho un poquito por si quieren seguir haciendo los talleres. En el taller avanzado con armado de query ahí van a ver de dónde sacamos esta base de datos y todo y cómo se arma. Pero sepan que esto es una base de datos de usuarios de Mercado Libre. Entonces, básicamente lo que le indicamos es de dónde sacamos esta información de esta base de datos de Mercado Libre. Arriba indicamos todo lo que queremos, todo el nombre, apellido, DNI del usuario. Acá es de dónde lo va a tener que buscar la consulta. Y lo último es el where. Acá es donde se va a entender mejor la práctica que la teoría, es donde indicamos cuándo queremos ver esta información. O sea, imagínense que si no ponemos esta cláusula, prácticamente le estamos diciendo a la consulta, decirme, tráeme todos los nombres, todo el apellido, todos los documentos, todo de esta base de datos. ¿Qué va a hacer? Va a traer todo. O sea, básicamente no estamos haciendo ningún filtro, no le estamos indicando ninguna condición, nada. Básicamente le estamos diciendo, tráeme todo nombre, apellido, DNI de esta base de datos. No nos sirve esa información, o sea, básicamente va a traer todo lo que tenga la base de datos. Lo que vamos a hacer en el where es indicar cuándo queremos ver esa información. Por ejemplo, cuando el ID de usuario sea tanto. ¿Qué va a hacer la consulta? Cuando encuentre que el ID del usuario es tanto, en esa base de datos que indicamos en el from, nos va a traer todos los datos que le pedimos en el select. ¿Se entiende más o menos? Acá, ID de usuario es un ejemplo, poner apodo, si se quiere, poner read, y según lo que indiquemos en el where, es la información que va a buscar en el from y nos va a traer todos los datos que pedimos en el select. Y esta es la estructura que van a tener todas las queries. Todas las queries van a estar armadas por un select, por un from y por un where. Después la información que vaya dentro en sí puede ir variando, pero esta es la estructura básica, digamos. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y por ahí me adelanto. Seguramente sea para más adelante, Dale. pero digamos, en el armado, en el select del, no sé, del Sí. lenguaje o lo que se tiene que poner, ¿es una estructura ya predeterminada o se arma manual? No sé si es clara la pregunta. O sea, si yo quiero Eh, traer ID del usuario, ¿hay un texto que ya sea predeterminado, general o se hace todo a mano, digamos? es a mano, pero tienen que indicar, digamos, son los campos de la base de datos. Claro, O sea, esto, la verdad que no sé bien si hay alguna forma de esto en el armado de query, se verá más en detalle, pero digamos, acá básicamente tienen que indicar todos los campos del usuario. No estoy seguro si hay alguna forma de ponerle, vos decís, tipo, que te traiga todos los campos juntos. no, o sea, decía si hay la forma de buscar la información es
algún texto ya general o se indica la columna en donde está la información? Va a depender del Va a nombre de depender la de columna. Ok, Así excelente, que excelente, te explico. excelente. Bueno, Kiki, perdón. Nada, no pasa Este, nada, solo quise salvar a mi compañero. no, pero es que entiendo la consulta, pero entiendo que todo depende de la, digamos, de los campos o de las columnas que vaya a tener la base de datos. Entiendo que no hay una genérica que tenga. Ok, Por ejemplo, acá se llama Cast ID y no va a traer como nombre de usuario. O sea, no hay alguna genérica que te traiga nombre, apellido. excelente eso. Gracias, Juan. No, no sé si era eso, pero yo algo respondí. Sí, igual sí, era eso. No lo supe explicar, pero sí era eso. Pero nada. eh, Después hay cosas, por ejemplo, no me quiero adelantar, pero esto left join es más que nada para vincular tablas, y estas son cosas que, por ejemplo, se van a ver en los talleres intermedios y más adelante, en el segundo, como dice Kiki. Así que nada, o sea, lo ideal acá es que se lleven por lo menos la idea de toda la estructura, de qué es SQL, cómo funciona, cómo se suele armar, y en los talleres más adelante se sepan estas cosas, ¿no? De cómo vincular tablas, cómo aplicar filtros y ese tipo de cosas. Kiki. Nada, quería agregar de eso que esto fue lo básico, lo más suculento que te va a ayudar a armar toda la query entera, va a ser el módulo 2 que te ayuda a combinar tablas y todo eso. Y después viene toda la parte práctica. El 2 está buenísimo. No lo voy a dar yo, ni los chicos, pero está buenísimo, así que vayan. Sí, genial, sí, tal cual. Por eso le decía, o sea, le muestro lo del left join, no lo voy a explicar, pero nada, sepan que se vienen un par de cosas que están piolas y ya se va a entender un poquito mejor todo. ¿Cuándo va a ser? No sé, Meli, pero calculo la semana que viene, ¿no? Sí, la idea es que a medida que terminamos, no sé, hoy damos el taller ahora y damos otro a las 2 para los chicos que nada, se conectan después. Entonces la idea después es armar un grupo como el que armamos para el introductorio y sumar a todos los que tuvieron el introductorio, más todos los que cargaron que no querían hacer el introductorio, porque el básico, o sea, más los que querían tener el próximo. Entonces íbamos a ir sumando como a cada grupo, mismo capaz use el grupo que teníamos y sumo directamente a los que faltan, que son para el próximo módulo, y la idea es que lo tengamos la semana que viene. La idea también es que armemos tipo como encuesta de qué días se pueden sumar más y en base a eso determinar como la fecha. Pero bueno, también tenemos que ver el día que puedan darlo las personas que nos lo van a estar dando. Que nada, van a ser Cami Cananedo y Emilia Agüero van a estar tomando el módulo que sigue. Y después para los próximos todavía no tenemos como a las personas definidas, pero la idea es esto como semana a semana. Así podemos terminar con todo lo que sería SQL y avanzar después con otros talleres. Puede tener como talleres en paralelo y no sé, el lunes tener taller de SQL, el martes otro taller es como, nada, súper difícil. Así que la idea nada, es tener uno por semana. Clarísimo, Meli, gracias. Sí, aparte que no pase tanto tiempo, porque si hacemos uno acá y el otro el mes que viene, es como, no van a entender nada. Pero bueno, nada, hasta acá de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar. La rompiste. Bueno, gracias, Y vos Kiki. también, Fran. Y vos ahora en 5 minutos. No, yo no. Bueno, de mi parte no mucho más. Cualquier consulta, mientras sea algo simple, me pueden preguntar. ¿Cómo condicionaste ahí? Y no se vaya mucho del tema, solo de lo que Claro. vimos. Lo que entra en el parcial es lo que vimos, dijo el profe. Bueno, profe. No, bueno, de mi parte no mucho más. No sé, Mary, si querés sumar algo.